Estamos de regreso, estimado televidente. Está usted viendo claro y oscuro. El tema de esta ocasión lo hemos llamado precisamente un llamado a las comunidades cristianas. Esto es con referencia a la Navidad, una celebración que nada tiene que ver realmente con el auténtico cristianismo. Ya lo abordamos en un programa anterior, en donde los mismos apóstoles, los siervos de Dios, los iluminados, incluso en nuestro tiempo, han dado preferencia a la esencia de su venida, de su nacimiento, de su doctrina, de su ley, como única puerta, vamos a decir, que se nos abre en la esperanza de salvación y de fe. Nada que ver con lo que fue ayer Esther Castellano, vamos a llamarle, ese controversial Francisco de Asís, un hombre de ocurrencias, podemos decir, que abonó al fortalecimiento, digamos, de nacimientos en vivo, a esa apostasía, a esa idolatría, a esa santería y a ese tipo de cultos paganos. Fue uno precisamente de los que idealizó lo que hoy miles y millones de personas celebran. Yo puedo decir de una persona un poco fuera de la razón, Esther Castellanos, por dejarlo suavecito. Suave, ¿no? ¿Cuál sería en este caso, digamos, tu opinión? Si existiera la Inquisición ya me hubieran quemado viva, pero bueno. Bueno, ya pasó afortunadamente, Esther Castellanos. Bueno, y la cosa es hablar las cosas por su nombre también, ¿verdad? Sí. Hombre controversial, sí. Porque dentro fue un militar, antes de tomar la carrera eclesiástica. Así fue. Y eso fue una de sus, vamos a decir, de las ocupaciones que tuvieron, igual que Loyola, sí. Ignacio de Loyola, pero que en un momento en el que son iluminados, tanto uno como el otro, sí. En estas visiones que tienen, pues dejan todo y se van predicando como se ha querido hacer esa imagen, ¿verdad?, de Francisco de Asís, el fundador de los franciscanos, monjes que predicaban todo, eran todo amor, toda bondad. Ahora sí que promotor de los derechos de los animales, se podría decir, ¿verdad? Porque sí. Sus amigos eran animales, pero que muchas de sus actitudes, si se ven desde el punto de vista de un psicólogo, pues sí, tenía a veces un poquito de problemas mentales, así es, sí. Pero que vemos que en una de sus ideas, o vamos a decir, una de las puntadas que tuvo, así es, por no ser más irrespetuosa, en una de sus puntadas hace esto del nacimiento. Y al hacer esto del nacimiento, pues se fue para hacerlo en vivo. Hoy nosotros solamente vemos, cuando se ve de un nacimiento, imágenes. Figuras artesanales, ¿no? Exactamente. Que dependiendo del país van a tener también sus características muy particulares y que tienen que ver con como en la gráfica que vemos, tienen sus toques, sus matices, sí. Y que inclusive hasta la indumentaria no es ni siquiera coincide con la que se usaba en Israel, sino que tiene que ver lo que en cada país se hace como los que se hacen en Navarra, en Cataluña, inclusive en México, sí. Donde lejos de estar vestido como un judío del siglo I, sí. Están vestidos a la usanza de nuestros antepasados, ¿verdad? O sea, como es la lugar, cultura, ¿no? Sí, conforme es la cultura. Pero que, pues, aquello, el rostro de bondad y eso que predican, y si le vemos que fueron los principales inquisidores, sí. Ellos y los dominicos, pues, ¿dónde quedó la bondad? Ahora, fíjate que en el fondo, permíteme esta observación. Estoy yendo un poco más allá a lo que nos puede conllevar este tipo, vamos a decir, de apostasías, porque yo veo este grave peligro, Esther Castellano. Si fue en el caso, vamos a decir, de Jesús, el Cristo crucificado, resulta que ahora vemos, vamos a decir, parodias en Iztapalapa, en Taxco, en muchos otros estados realmente, en donde, incluso allá, digamos, con los orientales, en donde ese tipo, vamos así, de presentación es realmente en vivo y derramando sangre, clavando realmente clavos en las manos de los que se prestan, digamos, para
esa parodia, que a final de cuentas queda, digamos, en una tradición que no es de acuerdo a lo que el mismo Señor, digamos, pedía. Yo creo que aquí es del Castellanos. Si estamos viendo una fiesta pagana, donde se llega a este tipo de rituales, la Navidad puede ser lo que hizo, digamos, en este momento, o en ese momento Francisco de Asís. No era mala la intención, pero a lo mejor, una vez paganizado el acto, bueno, ya se ve ahí, digamos, de por medio es que hay una cosa. un fondo diferente, ¿no? Que Un fondo diferente. aquí hay que ver un detalle, sí. ¿verdad? Hablamos de Francisco de Asís y se dice, ese es que él fue el que hizo esto del nacimiento, estas representaciones. Sí. Pues fíjese, estimado televidente, que no, se plagió la idea. Sí, desde luego. Decía, a eso vamos. Sí. Se la plagió, se la ganó a los egipcios. Sí. Lástima que no tenemos gráficas de eso, pero cualquiera que tenga internet y de esos curiositos va así, a encontrarle. Así, así como les gusta andar en el Facebook y en todas las redes sociales que hay, se ponen a buscar, se van a dar cuenta que porque decíamos en los programas anteriores, de que muchos de estos ritos en el Halloween, en el Día de Muertos, llámese cualquier tradición que se lleva a cabo en la Iglesia Católica, vamos a verle elementos precristianos. Así es. El caso del nacimiento, un ejemplo nada más, de entre los muchos que hay, ve uno lo que hay en Egipto, y se encuentra la diosa Isis con su hijo sobre sus piernas. También se ve lo mismo que se representa en los nacimientos, pero de una manera más sofisticada, se ve en esas representaciones de la antigüedad. Y estamos hablando que fueron miles de años antes de que Jesús naciera. Sí. Si vemos, por ejemplo, lo de los arbolitos, el culto debajo de los árboles, el que ahora vaya yo y ponga mi regalito abajo de los árboles, como en una de las gráficas salió. Señores, señora, esas son tradiciones, son costumbres que llevaban a cabo los pueblos paganos. Y para un ejemplo, no me docto de ser muy conocedora de la Biblia, pero fue algo que en el tiempo del Israel antiguo, cómo lucharon los profetas por erradicarlo. Fue reprobado, pues. Porque no es una sola referencia. Hay cerca de 7 referencias en las que se hacen de que era algo que indignaba a Dios, de que fueran y debajo de... ¿Qué creen que hacían? Si cuando iban y adoraban, estaban en los árboles, en los testimonios que dan los profetas, y que están ahí mencionándose, ¿qué creen que llevarían? Llevaban ofrendas, que son los regalos. Sí. Nosotros hoy lo vemos como algo normal. Ay, pues ¿qué tiene que yo le dé? Es una muestra de afecto. El sentimiento es bueno, pero vamos viendo de dónde está partiendo. ¿Qué se esconde? ¿Qué había detrás de eso? Festividad, y muchas ¿no? veces, a mí se me hace fácil ir y ¿qué tiene? Y voy a ir a poner un nacimiento, y voy a ir a poner estos regalitos, y voy a ir a ponerle estas esferitas, y voy a ponerle estos colores, y voy a hacer esto. Cuando no tomo en cuenta que ni por nacionalismo me corresponde a mí. Entra. No, ni por... Yo como mexicana, cuando son tradiciones nórdicas, porque resulta que el abeto, el pino, todo ese tipo de árboles que se utilizan, son árboles que sobreviven el invierno. Así es. Y esto tiene que ver con los cultos a la muerte, porque ellos, esos días precisamente, tanto los mesopotamios, como los egipcios, como los druidas, el que me quieran dar, ellos celebraban precisamente en el solsticio, los romanos, en el solsticio de invierno, que es cuando el sol está más lejos de la tierra. Eso se me hace importante para nuestros estimados televidentes, se me hace muy importante lo que nuestra joven historiadora está narrando. Tocas un punto que yo lo veo muy importante, por ver de dónde provienen todo este tipo de prácticas. Adelante, adelante. Y a ver si así, como igual que cuando se tocó lo de Halloween, aunque en esa ocasión yo no pude estar, pero a ver si le quedan ganas de irse a vestir a su chiquillo después de que sepa, cuando se da cuenta de que tiene que ver con cultos a la muerte y cosas completamente ajenas a un cristiano, a ver si le quedan ganas de volverse a ir a vestir al niño de diablito, o de princesita, o de lo que quiera.
Y lo mismo que cuando... El solsticio de invierno. El solsticio de invierno. Vamos a lo que es. Ajá. Todos los pueblos de la antigüedad, precisamente hay que recordar que los antiguos, muchas cosas no las entendían. Sí. Entonces, todo aquello que no entendían le trataban de dar una explicación. Así es. Tanto como era la concepción, los nacimientos, me estoy refiriendo a las funciones del ser humano, los fenómenos de la naturaleza, trataban de darle una explicación divina. Entonces, precisamente es en la época de invierno, lo que va a seguir después del Halloween o las celebraciones de los Días de Muertos, que tienen que ver con las cosechas, y luego viene este periodo de muerte sobre la tierra. Así es. El invierno, que es el momento más frío del año, precisamente por la lejanía del sol con la tierra. Con la tierra, sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para asegurar la llegada de la primavera o de la vuelta a la vida de la tierra, ¿qué se hacía? Cultos que de alguna manera aseguraran la preservación de la vida para la siguiente cosecha. Y de ahí vemos que están entre los de estas regiones de los persas, donde se encontraban los persas, tenemos a Marduk, tenemos a Saturno entre los romanos, entre los griegos también. Cada uno tenía un dios, Tamuz, entre los que estaban cercanos también, ahí al pueblo de Israel. Semiramis. Todos ellos, que precisamente se les lloraba. Y cuando yo empecé a leer eso en algunos libros de historia, no escritos por evangélicos, sino lo que vienen siendo las costumbres del ser humano, el comportamiento la cultura del ser humano, de lo que es lo países. cultural, independientemente de lo religioso. De otros pueblos, así es. Y empieza uno a analizar, comienza uno a darse cuenta de que dentro de estos fenómenos que había y que trataban ellos de explicarse, todos concuerdan. Y luego me encuentro con una parte de la Biblia donde dice que tiene una visión Ezequiel. Y en esa visión, después de haber estado leyendo, ¿no?, lo que se acostumbraba a hacer, endecharlos, llorarlos en Egipto, la muerte de Osiris, paréceme, y cómo se regenera, y tienen que ver también el culto del árbol y todo esto, me puso a pensar, y un día leyendo, como parte de, pues, si estamos hablando de que es un programa donde se tiene que tratar los temas religiosos, se tiene que leer la Biblia. Sí. Es de cajón, de ley. Sí. Y comienzo a leer y dice en esa parte, creo que es en Ezequiel 8, de que Dios muestra su indignación. Y le dice, mira, ¿ves lo que estos están haciendo? Las abominaciones. Ya no está diciendo las maldades, ya no está diciendo abominaciones, algo menor, un pecadillo que estén haciendo. Dijo abominación. Le dio ese título. Sí. Y entre las cosas que ve, mira, las imágenes, los reptiles, que ellos de por sí no podían tener en su dieta, no podían comer reptiles, mucho menos tenerlos de imagen y de adorarlos. Y dice, ¿ves lo que hacen? Y luego dice que llega un momento en el que ve unos jóvenes puestos hacia el sol. Y esto me recordó a Constantino, que nunca dejó de ser adorador del sol. Así es. Y cuando vio su signo, que fue iluminado, estaba viendo precisamente hacia el sol. Pues dice que así veía a aquellos jóvenes. Y las mujeres endechando a Tamuz. Y dije, pues endechando, y seguí buscándole. Pues resulta que en la antigüedad, endechar a Tamuz era precisamente ¿y qué cree que día era? Entre el 23, 24, 25 de diciembre, en el que se le lloraba, y estamos hablando de israelitas, en las que esas tradiciones ya estaban entre el pueblo. Dice, y veo a las mujeres endechando a Tamuz, en duelo. Eso era lo que se hacía. Sí. Había un duelo porque se creía que moría y después resucitaba. Y ya pues era lógico la alegría y todo esto que hoy rodea. ¿Qué hace Roma? Pero estamos viendo desde dónde empieza, y desde dónde empezamos a ver ese descontento
Sí. Y que el pueblo de Israel, a pesar de que tenía las leyes que tenía, a pesar de los... Por eso fue abominable en su momento, de tener quienes les guiaran, no se dejaron guiar y se dejaron envolver más fácil por las costumbres que había a sus alrededores y no por lo que se les había enseñado a ellos. Ahora, aquí viene el meollo ahora del asunto con aquel que se adopta de ser cristiano. Cuando Cristo dijo que de él haya salido, celébrenme mi cumpleaños. ¿Sí? O mi nacimiento. O mi nacimiento. Que sería lo más indicado. Oiga, sí. ¿Usted cree que sus discípulos no lo hubieran hecho? Ay, con todo gusto. Con facilidad, pues oye. No, y con eran gusto. Sus discípulos. Yo no estoy en Así contra es. de que se tenga, el día que es la fecha, en los tiempos que se marcan en la humanidad, la fecha de un nacimiento, es algo hermoso, y más de una persona como lo era él. Pero ¿quién lo impone, Esther Castellanos? ¿De quién viene? ¿De dónde viene? Y ¿Quién qué lo impone? curioso que lo único que dice él, que hagan en memoria de él, ¿No lo hacen? no lo hacen. Y no en la forma en que lo establece tampoco, exactamente, que es otra cosa. Porque ahora se hace lo que viene siendo el Vía Crucis, la Semana Santa y todo eso. Pero dijo, hagan esto en memoria de mí. El recordar su muerte, el recordar su vida. Llegando a ese punto, Esther Castellanos, el establecimiento, de acuerdo a Roma, en un día realmente intestado de fanatismo, un día dedicado al fanatismo, no, y ahí nace la fecha y dedicado que hoy está cuestionada. No, y decía San Agustín, y voy a citar a un mismo clérigo, y digo San Agustín porque es el título que le han dado. Dijo San Agustín, es que no debemos de adorar al sol, porque de ahí venía. Ya desde el tiempo de él, sabía de dónde venía. Y decía él, nosotros no debemos de adorar al sol, sino al creador de él. Pero ¿qué quiso dar a entender con esa frase? Ya dejó entrever que en el corazón de aquellas gentes... ¿Dónde estaba el corazón? ¿Dónde estaba el corazón? No estaba en aquel que había hecho las cosas, sino en aquellos objetos. Cuando... Ignorancia, Esther, ignorancia vamos a llamarle, descuido, falta, digamos, de conocimiento, como se le quiera llamar, que nos lleva a un grado de apostasía. Si ayer fue dicho, hablando acerca, digamos, de hasta dónde al extremo que había llegado Israel en su desviación, hoy podríamos decir, bueno, es una apostasía que está en grave peligro, que pone en grave peligro, vuelvo a referir el llamado a todos los grupos evangélicos, cristianos, que siguiendo la tradición de los hombres, de los romanos, un día señalado como el 24 y el 25, sobre lo que tú estás hablando, y tenerlo como tal, darlo por hecho cuando sabemos que está totalmente cuestionado Esther Castellanos, que la fecha no corresponde. No, y hay otra cosa. Sí. Miren, a mí a veces me llama mucho la atención, y no es por criticar, van a decir que yo soy una amargada, porque muchos lo hacen por los niños. Sí, sí. Y seguramente yo no tuve niñez, pero si yo hubiera conocido de niña lo que conozco ahora, no lo celebro. En mi casa se ponía árbol. Y es más, una vez duró todo el año puesto. Sí, me comentabas, ¿no? Tu mamá incluso platicando me hizo la referencia, ¿no? Dice, estaba yo tan... tanto nos gustaba por la unión de la familia y todo lo que se... segura de lo que hacía, es que un año lo dejé, dice, sí, porque nomás para que lo llegáramos y lo prendiéramos cuando quisiéramos. Me gustó la forma, dicen, que lo adorné, ¿verdad? Sí. Entonces, eso habla de que estaba totalmente ilusionada. Bueno, pero una vez que se llega a conocer, ya eso ya sería necedad. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, bueno, pues, ¿y qué tiene que ver conmigo? Ajá. Si yo, ni nórdica, y nomás con ver la cara, sí. Ni nórdica, ni egipcia, ni romana, o sea, no son cosas que yo deba de practicar. Es tiempo, Esther Castellanos, y vamos a dirigirnos a estas organizaciones. Es tiempo de marcar la diferencia dentro de una evangelización liberada del tradicionalismo católico. Terminar con la simulación que exige ese ecumenismo en donde han caído la mayoría de las organizaciones cristianas. No más fallidos conversos, porque ha habido, Esther Castellanos, lamentablemente, muchos que queriendo cambiar lo que tú mencionabas, queriendo cambiar el tradicionalismo, digamos, de algo en lo que ya no se cree,
qué triste encontrarse, ¿no? Yo tuve algunas pláticas con algunos de los ministros evangélicos que mencionaba yo hace un momento, dentro de esa asociación que había para hacer radio, y muchos de ellos se quejaban en parte porque esa falla, o ese consentimiento, como les pusimos, esa tolerancia, ese encubrimiento, vamos a decir, por no tener problemas, Exacto. los llevaba a condescender. Y en su momento eran gente que ya no quería saber. ¿Para qué sales de una cuestión si vas a caer, digamos, en otra? En otra, ¿no? Digo, se habla, O sea, pues de nobles candidatos que desde su llegada al cristianismo esperan ver, advertir una diferencia entre lo pagano y la revelación, en este caso, de Dios, ¿no? No obstante, muchos se han alejado pues tras el desencanto de ese doble discurso en donde, pues caray, parece que estamos separados, pero a la vez estamos todavía arraigados, y es ¿no? algo que se ve porque desde niños. Sí. Y es algo que, ¿qué tiene de malo? No es tanto lo malo, porque a veces degenera, por eso degeneran las cosas en las que a veces, pues, ¿qué tiene el brindecito? Y yo lo veía en la familia. Sí. Empezaron todos muy contentos y acababan en pleito y acababa aquello, como dicen vulgarmente, como Rosario de Amozoc. Así es. Acababa todo mal, precisamente porque por el origen de esas cosas. Mire, hay una referencia histórica. Sí. Me llama mucho la atención, porque esto a lo mejor los chamaquillos de secundaria más de aquí de Estados Unidos estarán un poco más familiarizados. Frederick Douglass fue un esclavo afroamericano o negro, como se llamaba en ese tiempo. Y él, hablando precisamente sobre esa tradición, estamos hablando de 1800 y tantos, cuando todavía había la esclavitud en Estados Unidos, para que veamos las herencias de ese paganismo. Durante estas fechas, en las Saturnalias en Roma, los siervos dejaban de ser siervos y los señores les servían. Y era un desenfreno, no había leyes, no había trabajos, no había nada. Eran días de disipación. Sí. Así es decir, entrarle al, como dicen comúnmente en México, al pomo. Así es. Así, tajante. Y en el caso de ellos, aquí en las plantaciones en Estados Unidos, dice que ellos tenían una semana, que era la semana navideña, en que sus jefes los dejaban hacer lo que quisieran, sus amos, porque eran esclavos. Sus amos los dejaban hacer lo que quisieran, dice, y nos quedábamos con el deseo de volver a la esclavitud porque habíamos probado la libertad, más bien el libertinaje. Sí. Después de todos los excesos que ellos hacían durante las fiestas navideñas, dice, nos sentíamos hartos de la disipación y lo que habíamos vivido, y era la manera del amo hacernos volver a agradecer nuestra esclavitud. Sí. Entonces, a mí eso, cuando yo leía la biografía de él, ahorita se me vino a la mente porque fue algo que en su biografía él mencionaba, y es cruda la biografía de este hombre, sobre cómo se vivía esos tiempos en Estados Unidos. Pero estamos viendo en una tradición lo que había, y no la anhelábamos, porque nos volvíamos a la misma miseria humana en la que vivíamos. Volvíamos a vivir en la misma esclavitud, a seguir siendo azotados. Decía una compañera mía de trabajo, ay, qué amargada que tú la Navidad no la vas a celebrar, si es una época de paz. ¿Época de paz? Vete y fíjate en los anales de la historia en la Segunda Guerra Mundial. Es cuando un toque de queda durante los años de la Segunda Guerra Mundial, un toque de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todas las que ha habido. Durante esa fecha, unas cuantas horas de tregua. Se está pactando ahorita ser castellanos en Colombia. En Colombia están pactando un acuerdo en estos días. No más. Precisamente. Y después, pues, a lo que venga, ¿no? O sea, ya después, ¿saben qué? Se acabó. Pues, ¿de qué cristianismo estamos hablando? Ahora sí que, como ¿de dice, qué romanismo? Como dice, ¿no? el cuento infantil, llegaron las 12 y la carroza se convirtió en calabaza. Pues igual. Sí, es igual. Se acabó Volvemos el 25 a lo mismo. Y va a haber la cruda moral. La cruda realidad. La cruda realidad y todas las demás crudezas de la vida. Por eso cuando decíamos en el programa anterior, cuando lo importante es el que nació y para lo que nació, entonces toma otro sentido, porque ya no van a ser 2 días. No, sí.
ni tampoco se va a necesitar de un arbolito para yo manifestarle al mundo que tengo fe y que creo en Jesús. Fíjate que ya está el tiempo encima, ¿no? Pues sí. Esta iniciativa de aportasía debe empezar directamente, y esto, estimado televidente, es un llamado para todos aquellos grupos evangélicos, todos aquellos ministros, pastores, que de alguna manera, pues, hablan, predican de un cristianismo sin ambigüedades, apartado, vamos a decir, de lo que son los tradicionalismos romanos, y que pesa sobre la conciencia de aquellos que se jactan, por decir así, como que inventaron el hilo negro y llegan a decir, pues yo metí el árbol navideño en mi comunidad, yo llegué a poner el árbol, digamos, en mi iglesia para celebrar al niño Dios. Yo creo que esto debe pesar directamente sobre la conciencia, porque están validando, están implementando, digamos, y en estas 2 últimas décadas, son 3 décadas más o menos, en donde pues brota este tipo, digamos, de paganismo a través del Halloween, a través, digamos, de la Navidad, incluso haciendo, por decir así, algún negocio con este tipo, digamos, de ornamentos. No quisiera pensar que es un primer paso el árbol, para después presentar a las imágenes, haciéndonos creer de que no pasa nada, que todo es realmente por los niños, que todo es realmente un juego. Unas últimas palabras. O el rompope que se acostumbra a vender, ¿verdad? Ay, sí. Acabo que nosotros no tomamos, pero pues el rompopito, sí, eso es lo que piden. Así como se venden afuera de los templos católicos, la bebida alcohólica, la bebida embriagante preparada por las monjas, así también. Yo creo que a lo mejor eso es lo que Una reflexión y una invitación. El programa dedicado a esta fue un llamado a la comunidad evangélica, cristiana. Es tiempo de romper la tripa umbilical que nos ha atado por más de 2 milenios y ser, porque no hay ambigüedades, ser o no ser. Yo creo que esta es la palabra. Esa es la o somos cristianos o somos romanos. Estimado televidente, usted desde luego tendrá la última palabra. Lo invitaremos a otros temas ya pasada esta cruda realidad de la Navidad, y yo creo que de alguna manera estaremos compartiendo puntos muy interesantes de parte de Esther Castellano, su servidor Rubén Aguilar Martínez. Pues un agradecimiento y pásela bonito en compañía de sus familias.